Buenas noches, Licen. Yajaira, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido, un gusto saludarle. Igualmente, Licen, gracias. Dicen buenas noches. David, ¿cómo está? Un gusto, bienvenido. Esperemos unos minutitos que se integren el resto de compañeros, si es que hay, si no, ya damos por inicio el desarrollo de la clase. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al área de inglés. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la unidad número 5. Ustedes sí están al final, esta es la última unidad, así es que por favor sigan presentando, sigan cumpliendo con todas las obligaciones. La próxima semana que ustedes ya se culmina, el día lunes creo que se culmina el proceso de evaluación que ustedes tienen correspondiente a la unidad 4 y estaré calificando el resto de actividades que ustedes tienen pendientes y también estaré subiendo la nota de la nota que hayan obtenido en el examen, en el test, así que les deseo suerte a los que no han dado todavía y los que ya han dado, por favor sigan desarrollando las actividades. De esta manera damos inicio a esta unidad número 5, indicándoles que en primera instancia se encuentra ya habilitado el foro correspondiente a la unidad número 5. Por favor, luego dar contestación a la pregunta, que sea la contestación contundente, que tenga sentido lo que ustedes están contestando en relación a la pregunta que se les ha formulado. Así que por favor sigan revisando, sigan desarrollando. Y de igual manera ya tienen activada la tarea y la materia que ustedes tienen para esta semana. Ustedes ya tuvieron activado todo ese tema. Iniciamos con el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes van a poder observar el documento del formato para recursos de aprendizaje, que es la tarea. Estamos en el nombre de la asignatura inglés, estamos ya en unidad número 5, gramática, con el tema número 1, adverbios, tipos de tarea, desarrollo de las siguientes actividades relacionadas con los adverbios, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen ustedes la tarea que ustedes tienen que desarrollar. Desarrolle las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Primero, los adverbios en inglés son, ustedes tienen que poner cuáles son los adverbios en inglés. El concepto en sí de los adverbios. ¿Qué es un adverbio? Eso obviamente tiene que ser en español. La siguiente dice, la pregunta número 2, explique cómo se forman los adjetivos, los adverbios en inglés. Igual tienen que dar esa contestación en español, cómo se forman los adverbios en inglés. La tercera pregunta dice, escriba dos oraciones que utilicen adverbios de negación. Obviamente eso tienen que hacerme la oración tanto en español como en inglés. Tienen que desarrollar la tercera oración, la tercera pregunta, que dice, escriba dos oraciones que utilicen adverbios de negación. En cuanto a la pregunta número 4, dice escriba dos oraciones que utilicen adverbios de afirmación, que igualmente tienen que hacerlo tanto en español y en inglés. Y la pregunta número 5 dice escriba cuatro adverbios irregulares. Esos adverbios irregulares obviamente me lo van a escribir tanto en español como en inglés. Esas son las actividades que ustedes tienen que hacer en desarrollo, en cuanto al desarrollo de la presente tarea, de las presentes actividades.
Recuerden que el trabajo debe ser en forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes, de requerirlo así. Es obligatorio que todos los estudiantes desarrollen la estructura de la rotulación de la hoja, cumpliendo con todos los datos que se les solicita en el mismo. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con los temas adverbios de la semana número 1 de fecha 2 de enero del 2023. En cuanto a los criterios de configuración de actividades, es decir, las entregas de la tarea, permite entregas desde el 2 de enero del 2023, la fecha límite de entrega es del 31 de enero del 2023 y la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de febrero del 2023. Así que tienen un mes, para esta tarea tienen un mes, es una tarea bastante pequeña. En cuanto a los documentos, cómo pueden subir a su plataforma, su aula virtual, lo pueden hacer en Word o en PDF, como ustedes más se hayan familiarizado con el desarrollo de su plataforma. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. En cuanto al contenido, vamos a ver el desarrollo, el desglose de todos los temas que se han planteado para esta semana. En pantalla ustedes pueden ver el contenido que ustedes tienen en su aula virtual en cuanto al material de apoyo, el cual vamos a ir viendo, vamos a ir desglosando en el desarrollo de esta primera unidad, de este primer tema de la quinta unidad. Estamos en la Unit 5, unidad 5. Vamos a ver adverbs, vamos a ver los adverbios, vamos a ver de qué se tratan y cuál es la función, al igual que en el español. ¿Qué son los adverbios? Son cuando ustedes le dan una tonalidad diferente a las palabras, le dan a un significado más relevante a un determinado verbo. Yo puedo decir calor, pero le puedo dar un tono más elevado, puedo decir caluroso, puedo decir claro, le puedo decir clarísimo, y así sucesivamente puedo utilizar adverbios. En este sentido, los adverbios en inglés o adverbs son una parte fundamental de la lengua porque permiten dar diferentes matices a la oración. Además, existen tantos que cuantos más adverbios conozcan cada uno de ustedes, podrán mejorar su expresión oral y también su expresión escrita dentro del idioma inglés. Adverbios en inglés, ¿qué son? Vamos a ver el concepto mismo de adverbios. Los adverbios en inglés son palabras dentro de una oración que modifican verbos, adjetivos y otros adverbios. Su labor es brindar más información acerca del elemento que califica. Así, por ejemplo, en My Mom walks slowly in the street, dice mi mamá camina lento en la calle. Slowly es el adverbio que califica al verbo walk. Eso quiere decir qué es lo que está haciendo. Prácticamente un adverbio califica al verbo en relación a la acción que realiza. En cuanto al adverbio en inglés que califica a adjetivos, un ejemplo es My teacher is extremely impatient. Mi maestro es extremadamente impaciente. Aquí extremadamente, determina el nivel de impaciencia del maestro, que es impaciente. Entonces ahí tenemos en cuanto al qué es lo que hace y cuál es la función dentro de la oración del adverbio. Y en el caso de adverbios que califican a otros adverbios, un ejemplo es the concert tickets are almost fully sold out. Los boletos para el concierto están casi agotados, dice por completo. Entonces decir almost es casi, modifica a fully por completo o completamente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está calificando directamente. Entonces, vamos a ver, vamos a calificarle. Tenemos, en este caso, tenemos aquí el adverbio almost. Almost es el que está calificando directamente a fully, que es el verbo, el cual obviamente, el cual está infiriendo directamente. ¿Cómo formar los adverbios en inglés? No existen palabras directas, no existen adverbios directos, sino más bien se forman por una serie de estructuras gramaticales, las cuales vamos a ver a continuación. Los adverbios en inglés se pueden formar de 5 maneras diferentes que pueden encontrar
y que de hecho vamos a ver a continuación. Primero, con la terminación LI, con la terminación LI, griega, li en otras palabras. La terminación más común consiste en agregar LI, agregar esta terminación LI a un adjetivo para convertirlo en adverbio. Eso quiere decir que los adverbios se forman en primera instancia a partir de ¿qué? De un adjetivo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos un adjetivo calificativo, por ejemplo, bad. Bad es malo. De acuerdo a la regla ortográfica, a este adjetivo bad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente añadirle al final LI y se queda transformado en un adverbio. De esta manera, bad se traduce al español como malo, pero badly es de mala forma o malamente. Entonces ya le da otra tonalidad a la oración. Al verbo que vaya a estar adelante, de badly le va a calificar, le va a determinar de una forma diferente. Va a poder decirlo de mala forma o malamente. Tenemos el siguiente adjetivo calificativo, tenemos eventual. Eventual, obviamente que se traduce al español como eventual mismo. ¿Qué es lo que pasa a este eventual? A este eventual, de acuerdo a la regla ortográfica, simplemente al final le añadimos LI y se transforma en un adverbio. Le transformamos en un adverbio. Si eventual, obviamente es eventual. Eventually es eventualmente. Eventualmente voy a clases, eventualmente me compro una pizza, algo que no está desarrollándose generalmente. Entonces aquí estamos hablando con eventual. General, que es la traducción al español general. ¿Qué es lo que pasa? Simplemente le añadimos LI al final y se transforma a un adverbio. El adjetivo general se transformó a generally, se hizo adverbio. Si yo le digo general, se traduce al español como general, pero si le digo generally, significa generalmente. Generalmente estudio antes de dar la prueba. Entonces ahí yo estoy utilizando el adverbio, ¿no es cierto? Estoy utilizando, le está dando otra tonalidad, le está dando otra característica diferente a la oración. Tenemos el siguiente adjetivo, tenemos perfect, que traducido al español es perfecto. Quiero transformarle ese adjetivo perfect a adverbio. Simplemente lo que hago es añadirle al final li griega y tenemos transformado a adverbio. Si perfect significa perfecto, perfectly significa perfectamente. Perfectamente sabías que no me gusta el chocolate, por ejemplo, en oración. Entonces ahí ustedes pues, pueden utilizar cualquiera de ellos. Wrong, wrong es equivocado, pero si yo quiero transformarle a ese adjetivo, quiero transformarle a adverbio, simplemente le agrego al final la I y la L. Y de esa manera queda transformado en adverbio. Si wrong significa equivocado, wrongly significa erróneamente. Me han dado erróneamente una información, entonces que no debía saber. Ahí utilizo wrong cuando voy a hacer. Entonces, esta es la primera regla, cómo nosotros formamos o cómo se transforma, cómo se puede crear un adverbio a partir de un adjetivo. Hemos tenido aquí una lista y como de ellos, como estos adjetivos, hay muchos, los cuales podemos transformarle adverbios. Dentro de estos, los más utilizados, a manera de ejemplo, hemos visto bad, que significa malo, eventual, que es eventual, general, que es general, perfect, perfecto, y wrong, que es equivocado. Wrong. Eso en relación. ¿Cómo se han transformado? De bad simplemente le añadí al final li, que da badly. Lo propio sucedió con eventual, que es eventually, que es eventualmente, generally, generalmente, perfectly, perfectamente, y wrongly, erróneamente. Wrongly. Entonces ahí tenemos nosotros en esta primera etapa, cómo se forman los adverbios. Vamos a ver, otra de las características, otra regla es la siguiente. En los adjetivos que terminan en Y, se cambia esta consonante por I y la Y. Se le agrega la terminación LI, por ejemplo. Tenemos hazy, que es fácil, ¿no es cierto? Hazy.
De acuerdo a la regla ortográfica, ¿qué es lo que pasa? Termina en una Y. De hecho, la mayoría de ellos, en este primer caso, hazy, que es fácil, termina en Y. De acuerdo a la regla ortográfica, dice que esta Y se va a eliminar y se va a poder y se va a implementar. En este caso, se va a ponerle y la terminación li. Toda esta última parte se acopla al final. Entonces, aquí nosotros podemos observar y tenemos cómo se transforma en un adverbio, en este caso, hazy. Hazy fácil, hazily fácilmente. Fácilmente recuerdo tu nombre. Puede ser una oración. Hazy, fácil, pero hazily fácilmente. Speedy, speedy es veloz, termina en Y, speedy. De acuerdo a la regla ortográfica, se elimina esa Y y se le agrega ILY. De esa manera, y de esa manera nosotros estamos formando un adverbio. Si speedy significa veloz, speedily significa velozmente. Velozmente fue a la tienda. Tenemos happy, es el más utilizado y el más común que nosotros siempre conocemos. Happy significa feliz. Pero si yo le digo happily, ¿le transformé a qué? Le transformé a adverbio con la terminación ILI. A partir de ese momento ya digo felizmente. Felizmente encontré la moneda que se me había perdido. Ahí utilizo happily. Tenemos el siguiente lazy. Lazy se traduce al español como perezoso. Perezoso es lazy. ¿Qué es lo que pasa? Ya habíamos dicho ya que la regla ortográfica dice que se elimine la Y y que se le incorpore la ILI a la palabra, en este caso al verbo, y obviamente se transforma automáticamente en un adverbio. Entonces aquí tenemos, en este caso, perdón, al adjetivo y se lo transforma en un adverbio. Tenemos hazily, si lazy dice perezoso, lazily dice perezosamente. Perezosamente fue a comprar algo a la tienda, por ejemplo. Entonces, de esta manera es la segunda regla ortográfica, cómo se puede transformar a partir de un adjetivo a un adverbio. Hemos visto aquí hazy, termina en Y, speedy, termina en Y, happy, y tenemos lazy. ¿Qué es lo que pasa? De acuerdo a la regla ortográfica, todos estos adjetivos terminaron en Y. ¿Qué es lo que se hizo? Simplemente se les eliminó la Y y se les acopló ili, que es lo que les va a dar la calidad de adverbios. Easy, fácil, easily, fácilmente, speedy, veloz, speedily, velozmente, happy, feliz, happily, felizmente, lazy, perezoso, lazily, perezosamente. Entonces aquí vemos cómo puede cambiar la tonalidad en cuanto a la estructuración de la oración. Es sumamente facilito, es sumamente estructural, es sumamente fácil de estructurar los adverbios. Aquí ya tenemos dos reglas ortográficas que ustedes deben seguir repitiendo, deben seguir repasando para que ustedes puedan tranquilamente transformar. Recuerden que de aquí saldrán todas las preguntas para el último examen. Espero que ninguno de ustedes se quede a supletorio. Con eso nos evitaremos de que ustedes se les tome de todo el periodo y solo se les tome este examen final y con eso ustedes puedan acceder al siguiente nivel. Así que esto es sumamente fácil, estas reglas ortográficas en cuanto a los adverbios. La siguiente regla en cuanto a los adverbios o a la estructuración de los adverbios dice que a los adjetivos con terminación IC se les agrega una A, en este caso se les agrega ICA, más el sufijo li. Ojo, este tipo de adverbios llevan doble L. Por ejemplo, vamos a ver, en este caso tenemos el primer adjetivo que es athletic. Athletic es atlético. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente a ese I está terminado de acuerdo a la regla ortográfica en IC, ¿no es cierto? Tenemos aquí la terminación IC. La regla ortográfica dice que debemos eliminar ese IC, a este IC tenemos que agregarle Hali en este caso. Hali tenemos que agregarle y de esa manera estaría construido el adverbio.
El adjetivo athletic es atlético, pero athletically es atléticamente. Entonces ahí le vamos dando otra tonalidad a la oración que nosotros vamos a construir. Tenemos que aprender a diferenciar los adjetivos. De hecho, el adverbio se forma a partir de ¿qué? A partir de un adjetivo. Todos los que hemos venido viendo en estas dos reglas anteriores y en esta regla que estamos viendo ahorita, nosotros, la formación de los adverbios está directamente correlacionado con los adjetivos. En esta primera etapa tenemos athletic. Vamos a la siguiente. Tenemos academic, que es académico, academic. Igual termina, si nosotros podemos observar, termina en IC de acuerdo a la regla ortográfica. Y todo adjetivo que termine en IC, vamos a aumentarle automáticamente ali, con doble L, al final. Y se transforma en adverbio. Si academic significa académico, academically significa académicamente. Cabalistic igual termina en IC, va a suceder lo mismo. Vamos a añadir al final hali y obviamente se va a transformar en un adverbio. Entonces, si digo cabalistic significa cabalístico, cabalistically significa cabalísticamente. Prácticamente este cali del final va a ser, traducido al español, viene a ser una correlación con mente. Activamente, precisamente, efectivamente y así sucesivamente cualquiera de estos adverbios que vayamos a utilizar. Y de hecho en nuestro idioma nosotros siempre estamos aplicando este tipo de adverbios. Cuando alguien le conversa algo así, dice efectivamente, así sucedieron las cosas. Y así sucesivamente nosotros utilizamos. Vamos al siguiente, tenemos specific, que es específico, termina en IC. Le vamos para transformarle este adjetivo, para transformarle adverbio, simplemente le añadimos al final la terminación hali y de esa manera se transformaría adverbio. Si specific se traduce al español como específico, specifically dice específicamente. Tragic, de trágico, tenemos tragic, terminan en IC. Para transformarle adverbio, simplemente le aumentamos al final hal. Tragically. Y tragically significa trágicamente. Entonces aquí tenemos la tercera regla en cuanto a la formación de adverbios a partir de un adjetivo. Si este adjetivo termina en IC, simplemente se le aplica al final hali y se transforma en un adverbio. Athletic, atlético, athletically, atléticamente, academic, académico, academically, académicamente, cabalistic, cabalístico, cabalistically, cabalísticamente, pacific, pacífico, pacifically, específicamente, tragic, trágico, tragically, trágicamente. Y de esa manera se forman. Facilito de poder reconocer estas tres primeras reglas en cuanto a la formación de los adverbios. Otra de las características fundamentales en cuanto a la formación es a los adjetivos terminados en lazy, le sustituye dicha terminación por li. Vamos a ver los ejemplos. Vamos a ver el adjetivo accessible, que es accesible, termina en LE, ¿no es cierto? Termina en LE, que es lo que vamos a hacer ahí. Simplemente vamos a ese LI lo vamos a cambiar por L, perdón, a ese LE vamos a cambiarle por LI y de esa manera se transforma en un adverbio. Entonces, de aquí decimos accessible, que es accesible, accessibly, accesiblemente. Flexible, igual termina en LE, flexible, que significa flexible. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente le añadimos al final la terminación LI griega y automáticamente esto se ha transformado en un adverbio. Flexible significa flexible, flexibly significa flexiblemente. Vamos al siguiente.
Honorable. Honorable es honorable. Termina en LE. Se elimina eso y le agregamos LY al final. En este caso, li. Y quedaría de la siguiente manera. Honorable significa honorable. Honorably significa honorablemente. Incredible. Incredible es increíble. Termina en LE. Ese es el adjetivo. Para transformar este adjetivo incredible en adverbio, simplemente se elimina las dos últimas letras y se les agrega LI o LI, como quieran decirlo ustedes. Y de esa manera quedaría de la siguiente manera. Si el adjetivo dice incredible, que es increíble, incredibly es increíblemente. Está dando otro significado a la palabra. Terrible, el adjetivo terrible termina en LE, es lo que hacemos. Para transformarle adverbio, se elimina esa última parte y le colocamos LY. Y de esta parte tenemos terribly. Terrible es terrible. Terribly es terriblemente. Entonces también es otra de las reglas que nosotros podemos observar en esta clase. A los adjetivos terminados en lazy le sustituimos dicha terminación por LI. Entonces vamos a ver. En este caso tenemos accessible, termina en LE, que en español significa accesible. En adverbio, la transformación del adverbio se construye por la eliminación de las dos últimas letras y se les sustituye por li. Tenemos accessibly, que es accesiblemente. De flexible, el adverbio es flexibly y se traduce al español como flexiblemente. Honorable es honorable, en adverbio es honorably, que es honorablemente. Incredible es increíble en cuanto al adjetivo, en el adverbio es incredibly, es increíblemente. Terrible es terrible y terribly es terriblemente. Y de esa manera hemos construido y hemos visto la siguiente regla ortográfica en cuanto a la transformación o la estructuración de adverbios a partir de un adjetivo. Y por último dice, existen adverbios irregulares que se escriben igual que el adjetivo y hay que tener mucho cuidado. Aquí nosotros tenemos que saber cuándo es un adjetivo y cuándo es un adverbio. Por ejemplo, tenemos early, que es temprano o tempranamente. Tienen las dos funciones, tanto de adverbio como de adjetivo. Como adjetivo, early significa temprano, pero como adverbio significa tempranamente. No cambia la estructura. Early va a significar las dos cosas. Todo depende de la posición que se encuentre dentro de la oración. Fast es rápido o rápidamente. Entonces ahí igual tiene la función tanto de adjetivo como la función de adverbio. Good, el más utilizado. Good morning. Goodbye. ¿Qué es lo que hace? Good significa bien o significa también buenamente. Eso quiere decir que tiene dos funciones el adjetivo, esta palabra good. Puede ser un adjetivo o también puede ser un adverbio. Como adjetivo se traduce como bien, pero como adverbio significa buenamente. Late es tarde como adjetivo y tardíamente como adverbio. Straight es directo como adjetivo o directamente como adverbio. Estos son, siempre van a ver, estos son solo un ejemplo de los muchos que hay dentro del idioma inglés. Entonces, ya sabemos que existen adverbios irregulares, que son las excepciones de regla, que se escriben igual y significan tienen un significado tanto para el adjetivo como para el adverbio. Dentro de ellos tenemos early, tenemos fast, good, late, straight. Ahí tenemos los adverbios irregulares. En cuanto a los tipos de adverbios, existen diferentes formas de clasificar los tipos de adverbios en inglés. Sin embargo, es posible clasificarlos en las siguientes 9 categorías. A continuación encontrarás una breve explicación de cada uno de ellos, acompañada de una tabla con los más comunes, además de ejemplos
en relación a cada uno de ellos. Tenemos los adverbios de afirmación, negación y certeza. Esa es la clasificación fundamental. Tenemos dentro del idioma inglés, tenemos 3 clases de adverbios. Tenemos primero un adverbio de afirmación, cuando nosotros estamos afirmando o se afirma dentro de la oración. Tenemos un adverbio de negación y tenemos un adverbio de certeza. El adverbio de negación nosotros siempre lo hemos utilizado tanto con el verbo to be para indicar las negaciones, tanto en el presente con el am, are, is, con el pasado con el was, were, y obviamente también con el futuro o con el future, que es el will be. Ahí utilizamos con el not, que es el adverbio de negación, y vamos a ver cómo se estructura a continuación cada uno de ellos. Sirven para confirmar o rechazar una idea. Los más comunes son los siguientes. Tenemos los adverbios de afirmación y obviamente la traducción. Estos son los que afirman, los que dan la certeza de que algo se está consumando, que está desarrollando. Y tenemos certainly, que ciertamente, ciertamente, definitively, que es definitivamente, indeed, que es hecho, efectivamente, likely, que es probablemente, naturally, que es naturalmente, obviously, que es obviamente. Esos son los que prácticamente dan una afirmación a cada actividad que ustedes tienen dentro de una oración. Ciertamente yo estuve aquí ayer, por ejemplo. Certainly, ciertamente yo estuve ayer. Definitively, definitivamente no me voy mañana de paseo. Entonces estoy dando una afirmación. Indeed, de hecho, no estuve en casa ayer, o efectivamente no estuve en casa ayer. Likely, probablemente, probablemente esta tarde llueva. Naturally, que es naturalmente, naturalmente estuve en clases. Y obviously, obviamente, cumplí con la tarea. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Le está dando una certeza de una acción que se va desarrollando. Y así sucesivamente nosotros podemos utilizar de estos adverbios de afirmación. Hay un número extensamente largo. Continuamos y es una frase que también utilizamos con un tipo de respuesta. Tenemos of course es por supuesto. Cuando alguien le dice, ¿estabas tú en clases? Y ustedes le contestan, puede ser una contestación, es of course, dice por supuesto. Entonces, of course, yes, pueden decir, por supuesto que sí. Tenemos la siguiente, perhaps. Perhaps significa tal vez. Really, realmente. Is really, seguramente. Aquí tenemos el resto en cuanto a los adverbios de afirmación, los que están afirmando. En cuanto a los adverbios de negación son facilitos, en primera instancia son los que más hemos utilizado, no y not. Por ejemplo, not, por ejemplo, nosotros siempre le ponemos doble adverbio en cuanto a la negación y cuanto a la respuesta en afirmativo, ¿no es cierto? Decimos, yes, I am a teacher, por ejemplo. O le digo, no, I am not a teacher. Entonces ahí estamos utilizando el not. Not es adverbio cuando es una respuesta de algo, cuando alguien me está preguntando. Dice, ¿tú eres estudiante? Y le digo, no, yo no soy estudiante. Entonces estoy negando. Digo, I am not a student. Entonces ahí estoy dando una negación, estoy indicando una negación con el adverbio de negación. Ya saben que el not dentro de la estructura de la oración es un adverbio de negación. Puede ser una pregunta de examen. El not es un adverbio de negación y se traduce como no. Siempre hemos utilizado hasta de forma jocosa en el español, never. Never, no ha llegado, dice never. Pero never en inglés significa nunca. Never no significa no. Never significa, por ejemplo, nunca estuve en casa, nunca fui a la escuela, nunca hice la tarea. Ahí utilizo never. Estoy indicando, obviamente que es una negación, pero estoy indicando en otro sentido. Digo, nunca hice una acción. La siguiente y la última en cuanto al adverbio de negación dice not at all. Not at all. Para nada. Es decir, para nada estuvo bueno el concierto, por ejemplo. Not at all. Estoy dando una negación.
para nada. Entonces sí pueden utilizar con cualquiera de ellos. Entonces, hemos visto dos tipos de características en cuanto al adverbio de afirmación. Tenemos el adverbio de negación. Esos son los adverbios que hemos visto durante el desarrollo de la presente clase. En cuanto a los ejemplos, podemos decir I didn't, que es este didn't de aquí, el que nosotros estamos viendo aquí, ustedes ya tienen que reconocer automáticamente. Vamos por partes. Cuando ustedes ven esta final que ustedes tienen, la N, el apóstrofe, que es la comita, y la T, automáticamente ustedes tienen que venir a la cabeza que esa es una oración que está hablando en negativo, que está negando una acción. El didn't es la contracción o la unión de do not. Entonces dice, I didn't accept the bribe, naturally. Dice, no acepté el soborno, naturalmente, está diciendo. I didn't accept the bribe. Bribe es soborno. I didn't accept the bribe naturally. Entonces dice, no acepté el soborno naturalmente. La siguiente dice, I have never eaten. I have never eaten in that restaurant. Yo nunca he comido en ese restaurante. I have never eaten in that restaurant. Nunca he comido en ese restaurante. Y así ustedes pueden utilizar en muchas oraciones más, pueden consultar, pueden revisar en internet, cómo ustedes pueden utilizar los adverbios de negación, tanto el not, el never, el not at all, en determinadas situaciones, igual como ustedes pueden afirmar. Y obviamente vamos a quedar la siguiente clase y hemos de ver el adverbio de certeza, que es el que nos falta, que es el que da complemento a este proceso. Hemos visto una serie de reglas ortográficas, hemos ido facilito, hemos ido despacito, indicándoles porque este es fundamental que ustedes conozcan cómo funcionan los adverbios dentro de una oración. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Espero que les haya sido de sumo provecho, captación en cuanto a los conocimientos que se les ha transferido en la presente clase. Me despido de ustedes. Una feliz noche, un feliz fin de semana. Sigan cumpliendo con las tareas, que nos queda corto tiempo por estar en este proceso educativo. Ya están llegando ustedes a la parte final y los que han presentado correctamente los deberes y a tiempo, obviamente, tienen asegurado su pase al siguiente nivel. Así que, señoras y señores, me despido de ustedes. Un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos la siguiente semana. Muy buenas noches, licenciado. Good night, students.